Mi marido abandonó el funeral de mi padre, el pilar de mi vida, para irse de viaje con su amante, dejando un vacío inmenso en mi alma. Pero a las 3 de la madrugada, en medio de la oscuridad y la desolación, recibí un mensaje escalofriante del padre que creía muerto. Sigo vivo. Ven al cementerio en silencio. Hoy quiero contarles la historia de mi vida, una historia que, incluso ahora, al recordarla, me pone la piel de gallina y me eriza hasta el último vello. Antes de casarme, vivía en una burbuja de felicidad, convencida de que era la mujer más afortunada del mundo. Mi futuro marido, Javier, y yo llevábamos 3 años de noviazgo, un tiempo que consideraba más que suficiente para creer que nuestro amor era un designio del destino, una conexión inquebrantable. Javier era la personificación de la ternura y la consideración, siempre parecía preocuparse por mí antes que por nadie, sus gestos y palabras me hacían sentir única. Su madre, doña Elvira, una mujer de apariencia distinguida, me halagó la primera vez que nos vimos, con una sonrisa que creí sincera. Hija, tienes una cara que ilumina cualquier lugar y hablas con tanta educación. Me has encantado, de verdad. Al oír esas palabras, mi corazón floreció de alegría y me sentí verdaderamente bendecida, como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo. En aquel entonces, le dije a mi padre, el respetado presidente Mateo Vargas, un hombre de negocios influyente y mi gran referente: papá, si me caso con Javier, sé que viviré en paz, con la tranquilidad que siempre he anhelado. Mi padre, con su sabiduría característica, solo sonrió con dulzura y me respondió: si tú eres feliz, yo también lo soy, mi querida Carmen. Pero cuando te cases, procura ser un poco egoísta por ti misma. No vivas aguantándolo todo, sacrificándote en exceso. Me reí, pensando que mi padre se preocupaba en demasía. Frente a mí, Javier siempre había sido impecable, un hombre perfecto, de palabra fácil y gestos amables. Después de la boda, siguiendo una antigua costumbre familiar de ellos, me mudé a la casa de mis suegros. La casa donde vivía doña Elvira era una antigua casona familiar, remodelada con un toque señorial, que por fuera lucía preciosa y majestuosa. Sin embargo, extrañamente, la primera vez que puse un pie dentro, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de inquietud que no pude explicar. Me tranquilicé pensando que sería por la falta de costumbre a mi nueva vida, a mi nuevo hogar, pero como dice el refrán, el tiempo pone todo en su lugar y revela las verdades ocultas. Tras unas semanas viviendo allí, me di cuenta de que aquel escalofrío no era fruto de mi imaginación ni de mis nervios. La actitud de doña Elvira cambió de la noche a la mañana, como si se hubiera quitado una máscara. Al principio me llamaba a mi niña, con un tono afectuoso, pero al día siguiente pasó a un distante nuera. Y pocos días después, llegaron los comentarios, sutiles al principio, pero cada vez más punzantes. Nuera, ¿no puedes fregar estos platos para que queden más limpios? Parecen sucios. Nuera, ¿por qué tardas tanto en hacer cualquier cosa? Eres lenta. El tono en sí no era duro, no había gritos, pero la intención era afilada como una aguja, diseñada para herir y menospreciar. Quienes hayan vivido una situación similar lo entenderán perfectamente. Hay palabras que duelen más que un golpe físico, que se clavan en el alma. Mi marido Javier, el hombre del que me enamoré perdidamente, se convirtió en una persona completamente distinta, irreconocible. Ya no había mensajes preguntando si había comido, ni miradas de amor, ni gestos de cariño. Al volver del trabajo, se encerraba en su habitación y no salía, evadiéndome. Si llamaba a su puerta para cenar, me respondía con desgana, con un tono que denotaba fastidio. Incluso los días que cenaba fuera, mentía descaradamente diciendo: la reunión se ha alargado, cariño. Yo lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mi ser, pero no decía nada, me callaba. Una mujer enamorada tiende a ser débil, a justificar, a perdonar. Pensaba que si mi marido trabajaba tanto fuera, yo debía soportar estas pequeñas cosas, estos desplantes, por el bien de nuestro matrimonio. Recuerdo una noche de llovizna, fría y húmeda. Me apresuré a secar unas mantas para mi suegra, que era muy friolera y se quejaba constantemente del frío. Al verme, me lanzó una mirada de desaprobación y dijo: no te estoy pidiendo que lo hagas todo, pero esta casa tiene sus propias normas, Carmen. Una nuera debe tener la iniciativa de hacer las cosas sin que se lo digan. A nadie le gusta la gente ociosa, la gente que no aporta.
Apreté los dientes, sintiendo la rabia crecer en mi interior, pero respondí con una sonrisa forzada: sí, señora, lo tendré en cuenta. Sentí una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. Trabajaba todo el día en mi empleo y en cuanto salía, corría a casa para preparar la cena, para atender las necesidades de la casa. Nunca había estado ociosa, nunca había sido una carga, pero no quería preocupar a mis padres, así que aguantaba en silencio, esperando que todo mejorara. Mi padre solía decirme: ser demasiado buena no siempre es una virtud, Carmen, pero si tú estás bien, entonces está bien. Hasta ese momento, yo creía ingenuamente que si era paciente, si me esforzaba lo suficiente, mi familia política acabaría por apreciarme, por aceptarme como una más. Aunque se dice que la unión hace la fuerza, por más que me esforzaba, esa unión nunca llegaba, esa conexión familiar se sentía cada vez más lejana. La distancia con Javier se hacía más evidente cada día, un abismo se abría entre nosotros. Su móvil siempre estaba boca abajo, oculto, y si yo entraba en la habitación, lo bloqueaba al instante, con un gesto de nerviosismo. Una vez, le pregunté con cautela, con el corazón en un puño: ¿me estás ocultando algo, Javier? Me respondió bruscamente, con un tono que me heló la sangre: no te montes películas, Carmen. Estás imaginando cosas. Desde ese día, vivimos como extraños en la misma casa, cada uno encerrado en su propio mundo, en su propia burbuja de silencio. Me consolaba pensando que era una fase de adaptación, que todo volvería a su cauce, que el amor que nos unía era más fuerte. Pero la situación solo empeoró, día tras día. Un día, mientras llevaba fruta a la habitación de mi suegra, la oí hablar por teléfono. Es tan tonta de buena que es. A saber cuánto aguantará en esta casa, con lo ingenua que es. Desde el otro lado de la puerta, sentí que el corazón se me paraba, un golpe seco en el alma. No me entristecía que hablara mal de mí, eso ya lo esperaba, sino el darme cuenta de que mis esperanzas habían sido en vano, que mi paciencia no sería recompensada. Pese a estos incidentes, a estas señales de alarma, pensaba que todo eran pequeñas pruebas, desafíos que debía superar. Todavía era joven, tenía esperanza y creía firmemente en el valor de la palabra familia, en la promesa de un hogar. Ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado que todo esto era solo el prólogo de la verdadera tragedia que se avecinaba, un abismo oscuro que se abriría ante mí. No sabía que ante mí se abría un precipicio, uno que se tragaría mi vida entera, mi fe en el matrimonio y en las personas, dejándome completamente desamparada. Si lo hubiera sabido, jamás habría seguido por ese camino, jamás habría dado un paso más. Pero supongo que así es la vida. Se puede medir la profundidad de un río, pero es imposible sondear el corazón de una persona, desentrañar sus verdaderas intenciones. Y todo comenzó a desmoronarse el día que menos lo esperaba, el día en que mi mundo se hizo pedazos. Esa mañana, el cielo estaba encapotado, plomizo, como un mal presagio que se cernía sobre la ciudad. Mientras preparaba el desayuno, el móvil sonó sin cesar, con una insistencia alarmante. Era Pedro, el chofer de mi padre desde hacía años, un hombre normalmente tranquilo y sereno. Pero ese día, su voz temblaba, llena de pánico. Señora, mantenga la calma. El presidente ha tenido un accidente. Me quedé helada, el mundo se detuvo. Todo se volvió negro a mi alrededor. Ni siquiera oí el ruido de los cubiertos al caer de mis manos, el estruendo de la vajilla rota. Seguí preguntando, pero mi mente estaba en blanco, como si estuviera llena de algodón, incapaz de procesar nada. Solo la palabra accidente resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Javier salió de su habitación, frunciendo el ceño por el alboroto, molesto por la interrupción de su paz. Le dije entre sollozos, con la voz quebrada por el dolor: cariño, mi padre ha tenido un accidente. Sin una palabra de consuelo, sin un gesto de empatía, respondió con la frialdad del hielo: ah, sí, ya nos pasaremos luego. Mi suegra me miró como si hubiera interrumpido su desayuno, con una expresión de fastidio, y dijo con desdén: una mujer hecha y derecha no debería llorar así, Carmen. Tranquilízate, tu padre ya tiene una edad. Seguro que fue un descuido suyo, una imprudencia. Sus palabras se clavaron en mi pecho como puñales, pero estaba en tal estado de shock, de incredulidad, que no pude reaccionar, no pude defenderme. Corrí a un taxi,
desesperada, hacia la casa de mis padres. Cuando llegué, ya había un ir y venir de gente con rostros compungidos, llenos de tristeza. Pedro corrió a sostenerme, su rostro reflejaba un dolor genuino. Según la policía, el coche del presidente se precipitó por una curva en el puerto de montaña. El conductor está inconsciente y al presidente. Oh, no han podido encontrarlo de una pieza, señora. Ha sido terrible. Me derrumbé en el suelo, el mundo girando a mi alrededor. En ese instante, sentí un dolor tan agudo como si alguien me estuviera estrujando el corazón, arrancándomelo del pecho. Era cierto lo que decían, perder a un padre es como si se derrumbara el pilar de tu hogar, el cimiento de tu vida. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies, que todo se desmoronaba. Esa tarde apareció el padre Ignacio, un sacerdote muy cercano a nuestra familia, un hombre de confianza. Vestía su sotana marrón y murmuraba oraciones, con una expresión de profunda tristeza. Dijo que se había enterado de la noticia en la parroquia, que había llegado pronto al lugar del accidente y que había recuperado las cenizas para que el alma del difunto descansara en paz. Mis manos temblaron al ver la urna blanca sobre el altar, un objeto tan pequeño que contenía los restos de mi padre. Jamás imaginé que me encontraría con los restos de mi padre de una forma tan abrupta y absurda, tan cruel. El velatorio se llenó de empleados de la empresa de mi padre, socios comerciales y conocidos, todos con rostros serios. El funeral fue grandioso, a la altura de un empresario de su prestigio y su influencia. El humo del incienso lo impregnaba todo, creando una atmósfera densa y melancólica, y la cola de gente que venía a dar el pésame era interminable. Pero entre tantas coronas de flores y miradas de compasión, me sentí increíblemente pequeña y sola, abandonada. Tenía un frío que me calaba hasta los huesos, como si esa urna hubiera absorbido todo el calor de mi cuerpo, toda mi energía vital. Esperaba que Javier estuviera a mi lado, que me cogiera la mano, que me ofreciera consuelo, pero no apareció en todo el día. No contestaba mis llamadas ni respondía a mis mensajes. Trataba de buscar excusas, de autoconvencerme de que estaría ocupado con alguna reunión importante, que no podía estar allí. Entonces, oí a unos empleados de la empresa susurrar a mis espaldas, con un tono de chismorreo. Pero, ¿qué hace Javier en las Canarias en pleno funeral de su suegro? ¿No lo has visto? Parecía muy acaramelado con una chica joven. Giré la cabeza, mi corazón latiendo con fuerza. En la pantalla de su móvil, vi una foto de Javier sonriendo de oreja a oreja, abrazando por la cintura a una mujer joven en un resort de playa, con un cóctel en la mano. Era del mismo día, a la misma hora en que mi padre estaba siendo velado, en que yo lloraba su pérdida. Sentí un golpe sordo en la cabeza, como si me hubieran noqueado. Me agarré a una silla para no caerme, para no desmoronarme en público. No podía creerlo. Yo, que lo había amado tanto, que había puesto toda mi fe en este matrimonio, en este hombre, en esta familia. Entré de nuevo en la sala para ocultar la humillación que me ardía por dentro, la traición que me quemaba el alma. Mi suegra, al verme pálida y al borde del colapso, me lanzó una mirada de advertencia y dijo con frialdad: Javier ya es un adulto, Carmen. Tiene su propia vida. No montes una escena en el funeral, por favor. Es de mal gusto. Sus palabras fueron como echar sal en la herida abierta, un dolor insoportable. Mis labios temblaron mientras sonreía, forzando una expresión de calma. Solo quería saber dónde estaba, murmuré. Mi suegra cruzó las piernas y se sirvió té con calma, con una indiferencia que me heló la sangre. Está de vacaciones. Necesitaba desconectar del estrés. Ha estado trabajando muy duro. Además, tú ya te estás encargando bien del funeral, ¿no? No hay necesidad de que él esté aquí. La noche avanzó y los asistentes empezaron a marcharse, dejando un vacío aún mayor. Me senté junto al altar, mirando el retrato de mi padre y lloré sin consuelo, con el corazón destrozado. El padre Ignacio iba y venía por la casa, recitando sus oraciones, pero sus ojos miraban de reojo los sobres con donativos, como si estuviera calculando su valor, su beneficio. Hacia las 3 de la madrugada, agotada física y emocionalmente, me acurruqué en un sofá, temblando bajo una fina manta. Aún no se me habían secado las lágrimas cuando el móvil vibró una vez. Alargué la mano y lo cogí, con un presentimiento. Era un número desconocido. El mensaje tenía apenas unas palabras, pero su contenido me heló la sangre.
Carmen, soy papá. No estoy muerto. Ven en silencio al cementerio de la finca. No se lo digas a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda, un terror mezclado con una esperanza imposible. Abrí tanto los ojos que casi se me cae el móvil de las manos. Releí cada palabra temblando de pies a cabeza. Era, sin duda, la forma de escribir de mi padre, el uso de los espacios, la manera de llamarme. No había duda. Se me hizo un nudo en la garganta y el corazón me latía a punto de estallar. Mi padre estaba vivo. Me levanté de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ese breve mensaje danzaba en mi mente, cada letra una cuchilla que se clavaba en mi corazón. ¿Cómo que mi padre no estaba muerto? Pero una parte de mí, mi instinto más profundo, sabía que era él. Cualquiera podría imitar su estilo, pero no hasta el punto de replicar sus pausas características, sus puntos y comas, su forma tan particular de separar las frases. Mis manos, que sostenían el teléfono, temblaban tanto que tuve que aferrarme al brazo del sofá para no caerme, para no perder el equilibrio. En ese momento, la casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el silbido del viento que se colaba por las rendijas de las viejas puertas de madera y el sonido rítmico de las cuentas del rosario del padre Ignacio, que rezaba junto al altar, ajeno a mi tormento. El denso olor a incienso me revolvía el estómago y mi cabeza era un caos, un torbellino de pensamientos. Cálmate, me dije a mí misma, intentando recuperar la compostura. Si mi padre estaba realmente vivo, significaba que alguien quería que todo el mundo creyera que había muerto, y eso significaba que el accidente no había sido un simple accidente, sino algo mucho más oscuro. Tragué saliva y me levanté con sigilo, cada paso una tortura. En cuanto mis pies tocaron el suelo, mi suegra abrió ligeramente la puerta de su habitación. Su mirada era afilada como un cuchillo, penetrante. Nuera, ¿qué haces despierta a estas horas? Me sobresalté, mi corazón dio un vuelco, y respondí con la primera excusa que se me ocurrió. Ah, señora, es que me duele la cabeza y quería tomar un poco el aire. Me escudriñó de arriba abajo, buscando alguna señal de mentira, y dijo bruscamente, no andes deambulando por la casa de noche, Carmen. En un velatorio, hay que evitar los malos augurios, las malas energías. Agaché la cabeza, fingiendo sumisión, pero por dentro mi corazón ardía con una mezcla de miedo y rabia. Volví al sofá y fingí tumbarme, esperando a que cerrara la puerta. Cuando el sonido de sus zapatillas se desvaneció, volví a abrir el teléfono. El mensaje seguía brillando en la pantalla negra, una promesa de vida en medio de la muerte. Contuve el aliento y decidí contactar a la única persona en la que podía confiar ciegamente en ese momento, el leal asistente de mi padre, Marco. Le envié un mensaje pidiéndole que saliera discretamente al patio trasero de inmediato. 5 minutos después, Marco apareció. Su rostro estaba pálido por haber pasado la noche en vela, con ojeras profundas. Me miró preocupado. Señora, ¿qué ocurre para llamarme con tanta urgencia? Me ha dado un susto de muerte. Le mostré el teléfono, el mensaje que lo cambiaba todo. Al leerlo, sus ojos se abrieron como platos, incrédulos. No puede ser. No tengo guardado este número, pero esta es, sin duda, la forma de escribir del presidente, le dije en voz baja y temblorosa. Marco, ¿recuerdas que anoche dijiste que la cámara de seguridad del cementerio parpadeaba? ¿Sospechas que alguien la había manipulado? Marco asintió rápidamente, con una expresión de asombro. Sí, es cierto. Cuando fuimos a la finca a llevar las ofrendas, la cámara parpadeó como si algo la tapara o alguien se hubiera puesto delante del objetivo, como si la hubieran bloqueado. Lo miré fijamente a los ojos, con una determinación creciente. Entonces, si mi padre está vivo, significa que alguien intentó matarlo y quiere que el mundo crea que ha muerto. Esto no fue un accidente. Marco tragó saliva, su rostro pálido. Señora, ¿qué piensa hacer? Exhalé y respondí con una sola palabra, llena de coraje, ir. Los dos abrimos sigilosamente la puerta trasera, adentrándonos en la oscuridad. La luna estaba cubierta por las nubes, y la noche era gélida, cortante. El cementerio familiar estaba situado tras una pequeña colina, a solo unos cientos de metros de la casa, pero en medio de aquella atmósfera de duelo y misterio, el camino se sentía mucho más tétrico, con el sonido de los insectos nocturnos y los rezos que llegaban amortiguados desde la casa.
Cuando nos acercamos al cementerio, Marco me sujetó del brazo, con una urgencia en su voz. Señora, acabo de revisar la grabación de nuevo. Hay un lapso de exactamente 1 minuto en el que la pantalla se queda en negro. Coincide con la hora en que recibió el mensaje. Sentí que se me erizaba el vello de los brazos y el corazón me latía con furia, con una mezcla de miedo y adrenalina. Miré a mi alrededor, pero solo oía el susurro de las hojas movidas por el viento, un sonido fantasmal. El cementerio estaba en penumbra, envuelto en sombras. La única luz era el tenue resplandor amarillento de una pequeña lámpara encendida frente a una imagen de la Virgen, que parecía velar el lugar. Y entonces la vi, la tumba recién hecha con el nombre de mi padre, Mateo Vargas, grabado en la lápida, una visión que me desgarró el alma. Todo mi cuerpo tembló y sentí una opresión en el pecho, un dolor agudo. Me acerqué y puse la mano sobre la tierra aún húmeda, fría. Si mi padre estaba vivo, ¿qué había en esa urna? ¿Y quién había asegurado que era él, que eran sus restos? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, oí un crujido en los arbustos detrás de mí. Me giré bruscamente y Marco encendió la linterna, apuntando hacia el sonido. De donde apuntaba la luz salió una figura tambaleante, débil. Su ropa estaba hecha jirones, desgarrada, y su rostro cubierto de moratones y heridas, pero sus ojos eran los mismos ojos que había visto durante más de 20 años, los ojos de mi padre. Papá, la voz apenas me salía, un hilo tembloroso. Corrí hacia él como si mi vida se derrumbara en ese mismo instante, como si fuera lo único que me quedaba. Lo abracé con fuerza, sintiendo como mis lágrimas calientes caían sobre el dorso de su mano, sobre sus heridas. Mi padre jadeaba, con dificultad, y con voz ronca dijo: Carmen, soy yo. Sigo vivo. Esos desgraciados intentaron matarme. Escúchame con atención. Lloré en silencio, aterrada de que alguien pudiera oírnos, de que nos descubrieran. Papá, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Me apretó la mano y con sus últimas fuerzas pronunció cada palabra, con un esfuerzo sobrehumano: Javier y su madre. No son quienes tú crees. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho, un dolor indescriptible. En ese momento, no comprendí del todo sus palabras, su alcance, pero tuve una certeza visceral, una revelación brutal. Mi familia política no solo había sido cruel conmigo, sino también con mi padre, y todo lo que yo había considerado una tragedia no era más que el preludio de lo que estaba por venir, de una oscuridad aún mayor. Me quedé paralizada en medio del frío cementerio, abrazando a mi padre, temiendo que si lo soltaba, desaparecería de nuevo. Marco se quitó rápidamente su abrigo y se lo puso por encima de mi padre, para protegerlo del frío. Mi padre se apoyó en un árbol, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y moratones, con sangre seca en algunas heridas, un espectáculo desgarrador. Verlo tan debilitado, tan vulnerable, me partía el alma. Papá, ¿quién te ha hecho esto? Dímelo, le rogué con la voz quebrada por la emoción. Cerró los ojos, inhalando con esfuerzo el aire helado de la noche. Su voz era un susurro apenas audible, pero cada palabra se grabó a fuego en mi corazón. No fue un accidente, hija. Fue una trampa. Intentaron matarme. El viento nocturno soplaba entre los arbustos, y el sonido de las hojas parecía el sollozo de alguien, un lamento. Marco se inclinó preocupado. Presidente, ¿quién ha sido? Por favor, díganoslo con detalle para que podamos llevarlo a un lugar seguro. Mi padre abrió los ojos y nos miró a los dos durante un largo instante, con una expresión de dolor y decepción, antes de pronunciar una a una, palabras que pesaban como piedras, revelando la verdad. Javier y su madre, y el señor Ortiz, y el padre Ignacio. Ellos intentaron hacerme daño. Sentí que la cabeza me iba a estallar, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Negué con vehemencia. No, no puede ser. Mi suegra y Javier no le harían eso, papá. Es imposible. Mi padre levantó una mano y la posó sobre mi cabeza, con un gesto de cariño. Su voz era grave, una mezcla de decepción y dolor. Carmen, todavía confías demasiado en la gente. A doña Elvira y a Javier solo les importan sus propios intereses, su ambición. Descubrí que estaban desviando fondos de la empresa y filtrando contratos confidenciales. Antes de que pudiera tomar medidas, ellos actuaron primero. Hizo una pausa, respirando con dificultad.
Su voz sonaba rasposa, como si tuviera la garganta herida. El señor Ortiz ideó el plan: simular un accidente de tráfico y enviar un cuerpo no identificado al crematorio. El padre Ignacio se encargaría de recibir las cenizas y tramitar los papeles, para que todo pareciera legal. Así, todos creerían que yo estaba muerto, que había desaparecido. Me mordí el labio. Sentí el sabor metálico de la sangre, pero no noté nada. Cada palabra de mi padre era un martillazo que destrozaba la ingenua fe que tenía en mi familia política, en las personas que creía amar. Pero, ¿cómo escapaste, papá? Mi voz era un hilo tembloroso. Apoyado en el árbol, reconstruyó lentamente sus recuerdos, los fragmentos de esa noche fatídica. Justo antes de que el coche cayera por el barranco, intuí que algo iba mal, que no era un simple accidente. Le grité al chofer que frenara, pero ya estaba drogado, inconsciente. El coche perdió el control y se deslizó hacia el borde de la carretera. En el momento del impacto, salí despedido del vehículo. Me llevé una mano al pecho, sintiendo una punzada de dolor. Solo de imaginar la escena, sentí que las fuerzas me abandonaban. Quedé inconsciente entre los matorrales al pie del acantilado. Por suerte, un vecino que había salido temprano a poner trampas para pájaros me encontró y vio que todavía respiraba. Me llevaron a una cabaña improvisada, me dieron agua y me hicieron unas curas básicas, pero no podía revelar mi identidad. Temía que volvieran a buscarme para rematar el trabajo, para asegurarse de que estaba muerto. Marco apretó los dientes, su rostro contraído por la rabia. Presidente, entonces son mucho más malvados de lo que pensábamos. ¿Dónde ha estado escondido todo este tiempo? Mi padre miró a su alrededor y susurró, como si temiera que alguien lo escuchara, que las paredes tuvieran oídos. En el bosque, detrás del cementerio. De día me escondía y de noche salía a observar, a vigilar. Hoy, al ver el funeral en tu casa y mi foto en el altar, supe que su plan casi había tenido éxito, que me habían dado por muerto. Rompí a llorar, un llanto silencioso pero desgarrador. Papá, ¿por qué no me avisaste antes? Creí que te habías muerto de verdad. Me cogió la mano y dijo con la voz ahogada por la emoción y el dolor: no podía, Carmen. Estabas en su casa. Temía que te hicieran daño a ti primero, que te usaran para llegar a mí. Sentí en su tacto la amargura de un padre traicionado hasta el final, un hombre que había vivido toda su vida con honradez, que había ayudado a incontables personas y al final había sido apuñalado por la espalda por aquellos a quienes mejor había tratado, por su propia familia política. Marco asintió con determinación. Presidente, no puedes seguir aquí. Lo llevaré a un viejo almacén que tenemos detrás de la fábrica. Allí nadie lo verá y estará a salvo. Mi padre me miró como esperando mi respuesta, mi aprobación. Me sequé las lágrimas y dije, con una voz que no reconocía, llena de una nueva fuerza: yo te cuidaré, papá. Te protegeré pase lo que pase. En ese instante, me di cuenta de que ya no era la nuera sumisa y paciente, la mujer ingenua. Tenía que afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Mi familia política no solo era cruel, sino que eran personas que habían atentado contra la vida de mi padre, que querían arrebatarle a mi familia todo su patrimonio y poder. Caminé sosteniendo a mi padre, paso a paso, a través de la fina niebla que cubría el cementerio. Con cada paso, me juré a mí misma que no permitiría que me pisotearan nunca más, que no volvería a ser una víctima. Llevamos a mi padre al refugio seguro. Mientras Marco curaba sus heridas con esmero, yo los observaba, sintiendo una tormenta en mi interior. Sabía que mi vida había llegado a un punto de no retorno. Y ante mí me esperaba una guerra que nunca pensé que tendría que librar, una guerra contra las mismas personas que una vez me llamaron familia, contra aquellos que habían jurado protegerme. Cuando ayudé a mi padre a entrar en el viejo almacén detrás de la fábrica, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y determinación. Las paredes estaban manchadas por la humedad y una tenue luz amarilla parpadeaba, creando sombras inquietantes. Marco, mi padre y yo nos sentamos un momento para calmarnos, para recuperar el aliento. El olor del desinfectante que Marco aplicaba en las heridas de mi padre se mezclaba con el aire frío que entraba por las rendijas, creando un olor punzante, metálico. Mi padre me cogió la mano y dijo con voz ronca, con la sabiduría de la experiencia: Carmen, a partir de ahora tienes que tener mucho cuidado.
Vuelve a casa de tus suegros y actúa como si no supieras nada. Como siempre, nadie debe sospechar que sabes algo. Tu vida depende de ello. Asentí, pero un miedo que nunca antes había sentido creció en mi interior, un terror frío. Cada aliento, cada mirada en esa casa me aterrorizaba. Todo en lo que había creído ingenuamente, en lo que había confiado, ahora me aterrorizaba. Marco añadió, con un tono de urgencia, mañana traeré medicinas, comida y más mantas. Presidente, necesita descansar unos días. No se preocupe, señora, yo lo cuidaré con mi vida. Mi padre suspiró y le dio una palmada en el hombro a Marco, un gesto de gratitud. Marco, nunca olvidaré esto. Y a ti, Carmen, si estoy vivo, es gracias a vosotros dos, a vuestra lealtad. Puse mi mano sobre la de mi padre en silencio, mi corazón pesaba como una losa. Nunca había deseado tanto que amaneciera, que la luz del sol disipara la oscuridad. Tenía que volver a casa de mis suegros antes de que alguien se diera cuenta de mi ausencia. Cuando empezaba a clarear, la niebla cubría el camino de tierra fuera de la fábrica, creando un velo misterioso. Me puse el abrigo y me calé un sombrero hasta taparme media cara, para pasar desapercibida. Al salir por la puerta trasera, mi corazón latía como un tambor en una fiesta, con una fuerza desbocada. Si mi suegra o alguien de la casa se enteraba de que había salido en mitad de la noche, todo se iría al traste, el plan se desmoronaría. Caminé un trecho y me detuve jadeando, el aire frío quemando mis pulmones. En el cielo empezaban a aparecer unas vetas plateadas y los gallos del vecindario comenzaban a cantar, anunciando el nuevo día. El aire frío en mi cara me ayudó a pensar con más claridad, a enfocarme. Tienes que actuar a la perfección, Carmen. Nadie, absolutamente nadie puede sospechar que has vuelto del cementerio, que has descubierto la verdad. Cuando entré sigilosamente en la casa, el reloj de pared marcaba las 5:15. La cocina estaba a oscuras. Solo se oía el sonido de mi suegra levantando la tapa de una olla, preparando el desayuno. Al verme, se detuvo en seco. Su mirada penetrante me recorrió de la cabeza a los pies, buscando algo fuera de lugar, alguna señal de mi ausencia. No, llegas ahora. Su voz era ácida como el vinagre, llena de sospecha. Agaché la cabeza y respondí, con la voz temblorosa, pero controlada, sí, señora. He estado en el patio trasero. Anoche me sentía muy mal y no pude dormir. Salí a caminar un poco y ya estoy mejor. Soltó un de desaprobación y siguió cortando cebolleta con un cuchillo afilado. Estamos de luto, Carmen. Si algún vecino te ve deambulando sola por la noche, van a hablar, van a murmurar. Bajé la cabeza. Lo siento, señora. Al decir lo siento, sentí una punzada en el pecho, una injusticia profunda. ¿Qué había hecho yo mal? Había perdido a mi padre, había llorado hasta que se me hincharon los ojos, había pasado la noche en vela descubriendo una verdad aterradora, y aún así tenía que agachar la cabeza para poder seguir en esa casa en silencio, fingiendo sumisión. En ese momento, Javier bajó las escaleras. Iba en camiseta y pantalones cortos, con el aspecto relajado de alguien que ha dormido a pierna suelta, ajeno a mi dolor. Al verme, frunció ligeramente el ceño, molesto. ¿Qué pintas son esas, Carmen? ¿No te has mirado al espejo? Pareces un fantasma. Apreté los dientes para no romper a llorar delante de él, para no delatarme. Es que anoche no dormí bien, murmuré. Javier bostezó, con una indiferencia que me heló la sangre. Anoche estuve con un socio y bebí demasiado. Hoy no creo que pueda ir a casa de tu padre. Ve tú y dals mis excusas. Me esforcé por no mirarlo directamente a los ojos. Si lo hacía, la rabia me haría caer al suelo, me traicionaría. Un socio, pensé con amargura. La mujer con la que estaba en un resort de las Canarias era un socio, una mentira descarada, pero tenía que fingir que no sabía nada, absolutamente nada. Respondí, de acuerdo. Mi voz tembló al decir esas pocas palabras, apenas un susurro. Mi suegra intervino de inmediato, con su tono autoritario. Javier tiene muchísimo trabajo, Carmen. En casa de tus padres hay mucha gente. Ya se apañarán. No agobies a tu marido con tus problemas. En otra época, me habría ahogado en mis propias palabras, en mi tristeza, pero esa mañana, en mi corazón, en lugar de tristeza, había un sentimiento de traición que me helaba los huesos, una determinación fría.
Aún así, reprimí mis emociones, las oculté. Tenía que hacerles creer que era débil, ingenua y que no sabía nada de sus planes. Sí, señora, entendido. Doña Elvira no sabía que en ese momento, una guerra silenciosa había comenzado en mi mente, la misma guerra a la que ellos me habían empujado con sus acciones. Durante el funeral de la mañana, recibí a los asistentes, con los ojos hinchados por el llanto, pero no bajé la guardia ni un segundo. El padre Ignacio había llegado temprano, haciendo girar las cuentas de su rosario y recitando oraciones, con una expresión de compasión que parecía increíblemente hipócrita. Rondaba el altar, recogiendo los sobres de donativos como si fuera lo más natural del mundo, como si fuera su derecho. Verlo me produjo un escalofrío de asco. Él había traído personalmente las cenizas falsas de mi padre a esta casa. Había mentido sin pestañear delante de cientos de personas, de mi propia familia. Señora, el presidente dice que desde esta tarde el ángulo de la cámara cerca del almacén está movido. Alguien ha dejado una marca. Tenga cuidado. No solo yo corría peligro, mi padre también estaba siendo vigilado, su escondite había sido descubierto. Respondí rápidamente, vigila bien dónde está mi padre. Si pasa algo, avísame de inmediato. Llama a la policía si es necesario. Apagué el móvil. Me sentía agotada, pero mi mente estaba más decidida que nunca. Ya no era la nuera que solo sabía aguantar, la víctima. Si quería vivir, tenía que ser más lista, más rápida y quizás un poco más despiadada que ellos. Me repetí a mí misma, para vencer al enemigo de fuera, primero hay que dominar al enemigo de dentro, el miedo. Esa noche no pude dormir. Toda la casa parecía tranquila, pero en ella flotaba un olor a conspiración, a crimen y a una traición atroz. Y yo lo sabía. Mañana ellos actuarían, y esa sería la mayor prueba de mi vida, mi examen final. Al atardecer del día siguiente, el cielo estaba plomizo, amenazando lluvia, y el viento soplaba con un silbido lúgubre entre los árboles del callejón. Un frío inusual para principios de invierno me hacía temblar, pero lo que más me helaba era el plan que mi familia política había urdido la noche anterior, atraerme fuera de casa para entregarme a un tal el Creyente, un hombre con fama de hacer trabajos sucios, de eliminar personas. Sabía perfectamente que hoy actuarían, pero también sabía que debía enfrentarme a ello. Si no caía en su trampa, encontrarían otra forma, quizás peor, más brutal. Hacia las 7 de la tarde, mientras recogía la cocina, Javier bajó, suspiró con aire compungido y dijo, con una falsa preocupación, Carmen, ¿podrías ir esta noche a la iglesia del padre Ignacio a llevarle una ofrenda por tu padre? Yo tengo una reunión urgente y no puedo ir. Al oírlo, el corazón me dio un vuelco. Era exactamente lo que el señor Ortiz había ordenado la noche anterior. Levanté la vista, esforzándome por parecer ingenua, por ocultar mi conocimiento. ¿Por qué tengo que ir sola, Javier? Ya es de noche, es peligroso. Javier frunció el ceño con impaciencia, su máscara de preocupación se resquebrajaba. Ya eres mayorcita, Carmen. Te he dicho que tengo trabajo. Si no quieres ayudar, no lo hagas. No es mi problema. Mi suegra, que estaba en el salón, intervino. Su voz era tan serena como el agua de un estanque, pero con un matiz de autoridad. Nuera, es solo un momento. La iglesia está aquí al lado. Una buena esposa debe ocuparse de las cosas de la casa, de sus deberes. Los miré como si viera a dos extraños, a dos conspiradores, pero aún así agaché la cabeza y respondí en voz baja, sí, iré. Al salir por la puerta, vi como una leve sonrisa se dibujaba en los labios de mi suegra. Una sonrisa ligera, pero fría como el hielo, llena de una satisfacción macabra. Supe que a sus ojos, yo era una persona que no volvería esa noche, que mi destino estaba sellado. Caminé hasta la esquina del callejón. En cuanto salí de su campo de visión, saqué el móvil y le envié un mensaje rápido a Marco. Han empezado a moverse. Activa el localizador de mi padre y manténlo a salvo. Si no contesto el teléfono, llama a la policía inmediatamente. Es mi vida. Antes de que pudiera guardar el móvil, una pequeña furgoneta se detuvo a mi lado. Sin darme tiempo a reaccionar, una tela negra cubrió mi cabeza y alguien me agarró del cuello por detrás, con una fuerza brutal. Me empujaron bruscamente dentro del vehículo y la puerta se cerró de un portazo. Aire viciado, olor a sudor y a gasolina. Intenté gritar,
pero me taparon la boca con una mano. Una voz ronca de hombre dijo: «Estate quieta. Si vuelves a gritar, te ato y te amordazo». El creyente. Era su voz, la que había oído en los medios, la voz de un asesino. La furgoneta aceleró por una carretera vacía, alejándose de la ciudad. Me golpeé de un lado a otro, sintiendo que las extremidades se me iban a romper, pero en medio del caos, oí claramente lo que decía el hombre del asiento del copiloto. «El señor Ortiz ha dicho que esta noche tiene que ser un trabajo limpio, que esa niñata no vuelva a abrir la boca. Que desaparezca sin dejar rastro». Me mordí los labios hasta sangrar con el corazón desbocado, un terror helado. Todo era oscuridad, como si cientos de manos invisibles me arrastraran hacia un abismo, hacia la muerte. Unos 30 minutos después, la furgoneta se detuvo. Me sacaron a rastras, sintiendo el olor a insectos, a tierra húmeda, a tela vieja. Estábamos en un almacén abandonado. Cuando me quitaron la tela de la cabeza, vi unos rostros feroces bajo una luz amarilla, tenue y sombría, que apenas iluminaba el lugar. Temblaba, no de miedo, sino de rabia. Rabia porque se atrevían a tratar mi vida como si fuera un trapo, un objeto sin valor. El creyente me empujó sobre una silla de madera. «Niña lista, sabes demasiado. Y eso es un problema». No respondí. Lo miré fijamente a los ojos sin temblar, con una determinación que lo sorprendió. Se burló. «Qué valiente. Pero de nada te va a servir. Hoy es tu último día, tu final». La puerta del almacén se abrió y entró mi suegra, con una expresión de triunfo. Detrás de ella, el padre Ignacio con su sotana marrón. Su cara estaba pálida, pero sus ojos eran astutos, llenos de malicia. Y por último, entró Javier, con una mirada fría y calculadora. Las 3 personas que una vez fueron mi familia, ahora revelaban su verdadera cara en la oscuridad de ese almacén. Mi suegra se cruzó de brazos y se plantó delante de mí. «Nuera, me has decepcionado mucho. Ha sido una molestia». Me reí, una risa amarga. «No, lo que pasa es que me he convertido en una molestia para usted, señora. Una amenaza para sus planes». El padre Ignacio dijo, inquieto, su voz temblorosa: «Esa chica sabe lo de las cenizas. Sabe demasiado. Si no nos deshacemos de ella, todo se irá al traste, todo nuestro plan». Giré la cabeza hacia él, con una mirada de desprecio. ¿Un hombre de Dios que cambia cenizas y encubre un asesinato? ¿Con qué cara reza y pide por los demás? ¿Con qué moral? Retrocedió un paso, con el rostro lívido, avergonzado. Mi suegra golpeó la mesa con fuerza. «Déjate de tonterías, Carmen. Te has vuelto insolente desde que sabes la verdad. Te creías muy lista, pero no eres más que una basura que mi hijo y yo recogimos de la calle». Javier se acercó y me agarró la barbilla con fuerza, con una mirada de odio. «Carmen, te lo advertí, deberías haberte estado quieta. Ahora pagarás las consecuencias». Lo miré con los ojos vacíos, sin miedo. «Tú solo has sido dócil con tu madre, Javier. Para mí, solo has sido un cobarde, un traidor». Justo cuando Javier levantó la mano para pegarme, apreté un pequeño botón que llevaba oculto bajo el cinturón. El localizador que Marco había instalado se activó. A lo lejos, se oyó el sonido de un motor acercándose a toda velocidad. Pasos, gritos. La puerta del almacén se abrió de una patada y la luz de las linternas nos cegó. Una voz de policía resonó: «Todos quietos. Están detenidos por secuestro y conspiración». El creyente se levantó de un salto, intentando huir, pero cayó al suelo antes de poder dar un paso. El padre Ignacio se llevó las manos a la cabeza, gritando: yo solo ayudé. Me obligaron». Mi suegra estaba tan pálida que apenas se sostenía en pie, su rostro descompuesto. A Javier lo redujeron tan rápido que no pudo decir ni una palabra, su arrogancia se desvaneció. El almacén se convirtió en un caos y todos los secretos quedaron expuestos en el acto. Móviles, libros de cuentas, registros de transacciones. Todo cayó en manos de la policía en cuestión de minutos, las pruebas irrefutables. Yo seguía sentada con las manos atadas, pero mis lágrimas no eran de miedo, sino de alivio, de una victoria agridulce. Había sobrevivido, había escapado, y al final, ellos mismos habían entregado las pruebas a la policía. Cerré los ojos y susurré: «Papá, lo he conseguido.
La justicia está en camino. Permanecí inmóvil en la silla de madera podrida. La cuerda que me ataba las muñecas se me clavaba en la piel, manchándola de sangre. Pero cuando la puerta del almacén fue derribada, las luces de las linternas barrieron la oscuridad y el sonido de las botas de la policía irrumpió en el lugar. Sentí que me sacaban del abismo más oscuro de mi vida. La muerte, que creía inminente, se desvaneció como una pesadilla hecha añicos. El creyente fue derribado al suelo de cemento en medio segundo. Gritaba, yo no he hecho nada, nada. Pero la policía no le dio oportunidad de decir más. 2 agentes corpulentos lo inmovilizaron, torciéndole los brazos a la espalda. Javier se quedó paralizado con el rostro pálido y gotas de sudor perlando su frente. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Hasta el momento en que las frías esposas se cerraron en sus muñecas, parecía como si le hubiera caído un rayo, como si su mundo se hubiera derrumbado. Mi suegra retrocedió, agarrándose al borde de una mesa con manos temblorosas. Nunca la había visto tan descompuesta, tan vulnerable. Solo balbuceaba, no, no he sido yo solo. Pero sus excusas quedaron ahogadas por la voz de un agente que le leía sus derechos, su destino sellado. El padre Ignacio casi se cae de rodillas del temblor. Su sotana marrón parecía ridícula en esa escena de caos. Se aferraba a su rosario, murmurando oraciones sin sentido. Dios mío, yo solo ayudé. Me obligaron. La policía confiscó inmediatamente su teléfono y una carpeta de documentos que sacaron de la bolsa de tela que llevaba. Un agente hojeó unos papeles y levantó la vista con una mirada penetrante. Aquí también hay un libro de contabilidad. Transferencias desde las cuentas del señor Ortiz, doña Elvira y Javier. ¿Cómo explica este dinero, padre? El rostro del padre Ignacio se volvió de cera. Se desplomó en el suelo del almacén, sus manos temblando sin control. Yo solo recibía donativos. Un policía dijo fríamente, hay donativos de cientos de miles de euros de una sola vez. ¿Y qué me dice de las cenizas falsas? Está todo anotado en este libro, padre. Cada detalle de su participación. Al oír eso, un escalofrío me recorrió. Lo había anotado todo. Cada vez que recibía dinero, cada vez que cumplía una tarea sucia, el cielo lo estaba viendo, y ahora la justicia también. Un agente se acercó y me desató las cuerdas con cuidado. Señora Carmen, ¿está herida? Negué con la cabeza, aunque las piernas todavía me temblaban, la adrenalina aún recorría mi cuerpo. Desde fuera entró Marco corriendo. Su rostro estaba pálido de preocupación. Señora, ¿está bien? ¿No le han hecho daño? Al ver los ojos enrojecidos de Marco, sentí que mi corazón se ablandaba, que la emoción me embargaba. Cuando estuve al borde de la muerte, él fue la única persona en la que deposité mi confianza, mi última esperanza. Jadeé. Gracias a ti, Marco, gracias a ti estoy aquí. Marco se mordió el labio y apretó los puños. También hay que darle las gracias a Pedro. Vio a un hombre sospechoso merodeando cerca de donde se esconde el presidente y me avisó de inmediato. Tuve un mal presentimiento y activé su localizador. Y por suerte, la policía estaba cerca, muy cerca. Al oír eso, sentí que había vuelto a nacer, que la vida me daba una segunda oportunidad. Un agente me guió fuera del almacén. El viento nocturno me golpeó la cara con frialdad, pero me ayudó a despejar la mente, a procesar todo lo sucedido. Me di la vuelta. Las 3 personas que una vez me llamaron nuera estaban esposadas con la cabeza gacha, sus rostros marcados por el miedo y la derrota. Uno lloraba, otro temblaba de miedo, otro estaba en estado de pánico, pero ninguno de sus rostros me inspiró lástima. Era el precio que tenían que pagar por sus crímenes, por su traición. Me llevaron a la comisaría para prestar declaración. Conté todo desde el momento en que recibí el mensaje de mi padre, pasando por la extraña reunión en la empresa, hasta la trama de secuestro de esa noche. Cuando terminé, el policía que estaba sentado frente a mí asintió. Señora Carmen, su testimonio coincide con las pruebas que acabamos de incautar, y prepárese porque esto no es un simple caso de secuestro, sino una posible conspiración de asesinato organizado. La evidencia es abrumadora. Me mordí el labio. Lo sabía. Había visto en sus ojos la crueldad de quien no tiene vuelta atrás, de quien es capaz de todo. Cuando salí de la sala de interrogatorios,
Pedro me esperaba en el pasillo. Este hombre de mediana edad, que había trabajado para mi padre durante más de 20 años, tenía los ojos llorosos al verme. Señora, lo siento. No pude protegerla como debía. Negué con la cabeza y le cogí la mano. Usted me ha salvado, señor Pedro. Nunca lo olvidaré. Su lealtad es invaluable. En el patio exterior de la comisaría soplaba un viento fuerte. Miré al cielo oscuro, a las estrellas que comenzaban a aparecer. Nunca me había sentido tan fuerte, tan dueña de mi destino. Mi cuerpo estaba agotado y mis piernas aún temblaban, pero pensé en mi padre, en el dolor que había sufrido y en el momento en que saldría a la luz para revelar toda la verdad. Esa noche había sobrevivido. Pero mañana sería el día en que la justicia comenzaría a ponerse de nuestro lado, en que la verdad se impondría. Un nuevo capítulo, brutal pero esperanzador, me esperaba. A la mañana siguiente, Marco y yo fuimos a la jefatura de policía para ampliar nuestra declaración. Al entrar, vi a una persona sentada de espaldas. Su pelo canoso y su complexión tan familiar hicieron que mi corazón diera un vuelco, un presentimiento. Cuando esa persona se levantó y se giró, vi que era mi padre. Con un nudo en la garganta, apenas pude articular un «papá». Mi padre sonrió, pero tenía los ojos enrojecidos, marcados por el sufrimiento. Abrió los brazos y me abracé a él como una niña que se reencuentra con su padre después de mucho tiempo, buscando refugio en sus brazos. Su ropa todavía olía a desinfectante y a la tierra de sus días de fuga, de su escondite. Todo aquello me dolía y me entristecía, pero también me llenaba de una fuerza renovada. Me dio unas palmaditas en la espalda y dijo: «Hija, estoy bien, lo has hecho muy bien, Carmen. Estoy orgulloso de ti». Levanté la vista hacia su rostro demacrado. En sus ojos ya no había la amargura de días atrás, sino la determinación y la fortaleza de un hombre que iba a recuperar su honor, su vida. Puso una mano en mi hombro y dijo: «Hoy lo contaré todo. Toda la verdad». Asentí. A nuestro lado, Marco, también emocionado, saludó a mi padre con voz temblorosa, con respeto. Mi padre le respondió con una sonrisa, como si fuera su propio hijo, un gesto de gratitud. Nos llevaron a una sala de interrogatorios. Sobre la mesa, en bolsas selladas, estaban los teléfonos y documentos del padre Ignacio, de mi suegra y de Javier, las pruebas de sus crímenes. El ambiente era pesado, pero solemne, cargado de la expectativa de la verdad. Un inspector dijo: «Señor Mateo Vargas, hemos revisado la declaración de la señora Carmen y todas las pruebas incautadas. Para completar el expediente, le pedimos que nos relate todo desde el principio, con el mayor detalle posible». Mi padre respiró hondo y comenzó a hablar, su voz firme, clara, resonando en la sala. Aproximadamente una semana antes del accidente, noté algo extraño en unos contratos. Se habían retirado grandes sumas de dinero sin justificación aparente, sin mi autorización. Empecé a investigar en secreto, continuó mi padre, su voz grave, pero firme. Sentí un vuelco en el corazón al imaginarlo, solo, desconfiando de todo. Mi padre prosiguió: «Descubrí firmas falsificadas en 2 contratos importantes de la empresa. La firma era de Javier, sin lugar a dudas». La sala se quedó en un silencio sepulcral durante unos segundos, un silencio que pesaba. Sentí que el corazón se me encogía, pero me tragué las lágrimas. Era el momento de escuchar la verdad completa, no de flaquear. Mi padre prosiguió: «Llamé a Javier para hablar a solas en mi despacho. Al principio lo negó todo, con su habitual descaro, pero luego vi el miedo en sus ojos, el terror de ser descubierto. Antes de que pudiera tomar medidas, corrió a contárselo a su madre. Doña Elvira se reunió inmediatamente con el señor Ortiz, y ahí es donde comenzó la conspiración, el plan para deshacerse de mí». El inspector preguntó, con una seriedad palpable: «¿Está seguro de que conspiraron para hacerle daño, señor Vargas? ¿Tiene pruebas de ello?». Mi padre asintió, con una convicción inquebrantable. «Sí, inspector. Escuché una de sus llamadas, una conversación telefónica. El señor Ortiz dijo que él prepararía el terreno, que se encargaría de los detalles, y doña Elvira dijo que había que hacerlo de forma limpia, sin dejar rastro. También mencionaron al padre Ignacio, que sería el encargado de la parte religiosa. Necesitaban un accidente convincente y alguien de confianza para entregar las cenizas falsas, para que todo pareciera legítimo.
Apreté las manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos, la rabia y la impotencia me invadían. Habían planeado cada paso a la perfección, con una frialdad escalofriante, para encubrir su crimen, para borrarme del mapa. Mi padre relató lentamente, como si reviviera el horror de sus días de fuga, cada detalle de la noche del accidente. Mi coche había sido manipulado, los frenos saboteados, y el chofer drogado, inconsciente. Noté que algo iba mal, un presentimiento, y le grité que parara, pero ya era demasiado tarde, estaba inerte. Cuando el coche se precipitó por el barranco, salí despedido por la puerta, por pura providencia, por un milagro. Agaché la cabeza y una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano, una lágrima de alivio y de dolor. Mi padre continuó: unos vecinos del bosque me rescataron, me encontraron herido, pero sabía que volverían a revisar la zona, a buscar mi cuerpo, así que no pude revelar mi identidad. Me escondí en el bosque durante 3 días, sobreviviendo a duras penas, y me enteré de que habían traído una urna y habían declarado mi muerte, mi desaparición. En ese momento, supe que tenía que estar más alerta que nunca, que mi vida corría un peligro constante. Un inspector preguntó, con curiosidad: ¿quién le informó para que pudiera contactar con su hija, señor Vargas? Mi padre me miró y sonrió levemente, con una ternura que me conmovió. Gracias a la noticia del funeral, oí a un grupo de personas hablar de la hora y de que Carmen estaría velando toda la noche. Encontré un teléfono viejo en la cabaña y le envié un mensaje a mi hija, mi única esperanza. Le apreté la mano con fuerza. Habían sido solo unas pocas líneas, unas palabras, pero me habían salvado la vida, me habían sacado del abismo. El inspector sacó una carpeta de documentos. Señor Vargas, en el teléfono del padre Ignacio tenemos todas las pruebas de las transferencias de dinero. También hay una grabación de audio en la que acepta la tarea de conseguir unas cenizas falsas. Es irrefutable. Y en el bolso de doña Elvira encontramos una copia de un contrato de usurpación de bienes, un documento que la incrimina directamente. Mi padre exhaló un suspiro de alivio, pero teñido de dolor, de la amargura de la traición. Entonces, ya no podrán negarlo. Miré esos documentos y me estremecí. Las personas que una vez me sonrieron, que comieron en la misma mesa que yo, que me llamaron nuera, habían intentado asesinar a mi padre y deshacerse de mí, sin ningún escrúpulo. El inspector concluyó, con voz firme: vamos a presentar cargos por múltiples delitos: intento de asesinato, secuestro, estafa, falsificación de documentos y conspiración. Es un caso grave. Usted y la señora Carmen deberán recibir protección por el momento. Este caso involucra a personalidades de alto nivel, un falso sacerdote y documentos financieros, por lo que es probable que atraiga mucha atención mediática, que se convierta en un escándalo. Mi padre asintió, y sentí que un peso se me quitaba del pecho, una carga inmensa. Mi padre estaba vivo y yo había sobrevivido, pero nos esperaban grandes olas por delante, una batalla legal y mediática. Al salir de la jefatura, mi padre me puso una mano en el hombro. Hija, siento haberte hecho pasar por algo tan duro, tan traumático. Negué con la cabeza y lo abracé con fuerza, buscando consuelo en sus brazos. Papá, si no fuera por ti, yo sería huérfana de verdad, y no sabría qué hacer. Mi padre sonrió con una mirada cálida como el sol que despunta tras las nubes, llena de esperanza. A partir de ahora, nadie volverá a pisotearnos, Carmen. Lo prometo. Fuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo susurrar las hojas de los árboles. Vi como un rincón del cielo se aclaraba y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como ver el primer rayo de sol tras una larga tormenta, un nuevo amanecer. La guerra entraba en una nueva fase, una en la que mi padre, a quien daban por muerto, se enfrentaría a ellos con la cabeza alta, con la verdad de su lado, y yo estaría a su lado, siendo su escudo, su apoyo incondicional, como él lo había sido para mí toda la vida. Mi padre regresó a la empresa en una mañana nublada, pero con un aire excepcionalmente claro, como si hasta el cielo supiera que era un día importante, un día de justicia. Cuando el coche de la policía lo dejó en la puerta principal, decenas de empleados ya esperaban fuera, con una mezcla de curiosidad y asombro. Todos se quedaron sin palabras al verlo aparecer con vida, un fantasma que regresaba. Se oían susurros por todo el vestíbulo: el presidente está vivo, de verdad. Entonces,
Lo de la cremación era mentira. Dios mío, ¿quién puede ser tan cruel? Yo bajé primero y lo ayudé a salir del coche, con orgullo. Todas las miradas se centraron en nosotros. Miradas de alegría mezcladas con incredulidad. Nadie podía creer que el hombre cuya urna había llegado a casa estuviera de pie, más delgado que antes, pero igual de imponente, con la misma fuerza en su mirada. Mi padre saludó a la gente con un ligero gesto de la mano. Su voz era grave y serena, llena de autoridad. Gracias a todos los que se han preocupado por mí estos días. Hoy he vuelto para poner las cosas en su sitio, para que la verdad salga a la luz. El vestíbulo enmudeció. La gran sala de juntas ya había sido preparada a petición de la policía. Cuando entramos, vi a mi suegra, a Javier y al padre Ignacio sentados a un lado, custodiados por agentes. Todos tenían el rostro lívido, pálido por el miedo. Aquellos que una vez fueron arrogantes y me trataron como a una paja, ahora agachaban la cabeza como si presintieran su final, su derrota. Javier levantó la vista al ver a mi padre. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, y luego volvió a bajar la cabeza como un animal acorralado, sin escapatoria. Mi suegra temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, y el padre Ignacio, con la mirada perdida, solo murmuraba oraciones sin sentido, buscando consuelo en vano. Me senté al lado de mi padre, sintiendo su fuerza. Me sentía mucho más fuerte, sí, pero en un rincón de mi corazón, el dolor de la traición seguía siendo una herida abierta, una cicatriz. Cuando comenzó la reunión oficial, un inspector de policía se levantó. Hoy estamos aquí para revelar la verdad sobre el accidente del presidente Mateo Vargas y la falsificación de sus cenizas, y para presentar las pruebas relacionadas con la usurpación de bienes, la filtración de contratos y la conspiración de asesinato organizado. La justicia está aquí. El ambiente era tenso como la cuerda de un arco, y cada palabra parecía resonar en el techo, amplificada. Mi padre se levantó y caminó lentamente hacia el frente. Apoyó las manos en el atril y miró uno a los empleados que habían estado con él desde la fundación de la empresa, a sus leales. Yo, Mateo Vargas, nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que presentarme ante ustedes en estas circunstancias tan dolorosas. Hizo una pausa como si se le hiciera un nudo en la garganta. Vi cómo sus ojos se humedecían, llenos de emoción contenida. Fui víctima de un atentado. Fue un accidente planeado. Y lo más doloroso es que los culpables eran personas en las que una vez confié ciegamente, a quienes consideraba familia. La sala se llenó de exclamaciones de asombro y muchas personas se taparon la boca con las manos, incrédulas ante la magnitud de la traición. El inspector presentó una carpeta de documentos. Esta es la prueba de que doña Elvira, madre de Javier, conspiró con el señor Ortiz y el padre Ignacio para encubrir el intento de asesinato del presidente Vargas. Utilizaron un cuerpo no identificado para crear unas cenizas falsas, engañando a todos. Una empleada rompió a llorar, indignada. ¿Cómo han podido hacerle eso al presidente? Es inhumano. Mi padre se giró y miró fijamente a Javier. En sus ojos no había ira, sino una profunda decepción, un dolor inmenso. Javier, te consideraba como a un hijo, te di mi confianza, pero por tu codicia has olvidado hasta los principios más básicos del ser humano, la moral, la ética. Javier hundió la cabeza. Vi cómo sus hombros temblaban ligeramente, pero no supe si era por arrepentimiento o por miedo a las consecuencias. Mi padre continuó. Y usted, padre Ignacio, a quien yo creía un hombre de moral, un guía espiritual, ha resultado ser un falso clérigo que ha utilizado las enseñanzas de Dios para encubrir sus propios pecados, para enriquecerse. Se dirigió a todos y alzó la voz, con una autoridad inquebrantable. Quienes han falsificado unas cenizas para encubrir un crimen deben ser juzgados por la ley, sin excepción. El inspector asintió confirmando. Todos los implicados se encuentran actualmente detenidos y están siendo investigados según la normativa legal vigente. La justicia seguirá su curso. Tras la exposición de los hechos, mi padre sacó un sobre grueso de su maletín. Era algo que yo había visto antes en la caja fuerte de casa, un documento importante. Lo levantó en alto y dijo, y ahora deseo hacer público mi nuevo testamento. La sala volvió a llenarse de murmullos, de expectación. Mi padre pronunció cada palabra con claridad, con una voz que resonaba con autoridad. Todos mis derechos de voto,
mi patrimonio heredado y mis acciones serán cedidos a mi única hija, Carmen Vargas. Me quedé helada. No sabía que mi padre había preparado todo esto antes del atentado, que había anticipado la traición. Continuó. A Javier y a doña Elvira les retiro oficialmente todos sus derechos y beneficios en esta empresa. A partir de hoy, no tienen ninguna relación con esta compañía, ni voz ni voto. Del lado de mi suegra se oyó un sollozo. Rompió a llorar con la voz quebrada. Señor Vargas, lo siento, pero por favor. Mi padre negó con la cabeza. Su mirada era triste, pero firme, inquebrantable. Quien ha hecho mal debe pagar por ello. La ley es para todos. Javier se mordió el labio hasta sangrar, la desesperación en su rostro. El padre Ignacio, como si ya no tuviera escapatoria, cerró los ojos y suspiró, resignado. Todos los empleados se pusieron en pie y aplaudieron al unísono. No era un aplauso de alegría, sino un aplauso porque por fin se hacía justicia, porque la verdad había triunfado. Miré a mi padre con el corazón encogido de emoción. Sentí que toda la humillación y el dolor acumulados en los últimos días se disipaban un poco, dejando espacio para la paz. Mi padre se giró hacia mí y me dijo en voz baja, hija, a partir de ahora tienes que ser fuerte, no solo por mí, sino por ti misma. Tu vida te espera. Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que tenía razón. A partir de ahora viviría por mí misma, por mi propia felicidad. La reunión terminó, pero aquello solo era el comienzo de la caída para quienes se habían puesto del lado del mal. Y yo estaba preparada para tomar la decisión más importante de mi vida. A la mañana siguiente de la lectura del testamento, me desperté en mi antigua habitación de la casa de mi padre, pero la sensación era completamente diferente. Por primera vez en semanas, oí el trino de los pájaros en las ramas de los árboles de fuera y el sol que entraba por la ventana proyectaba una suave luz sobre las finas cortinas. Se acabaron los días de despertarse con miedo, preocupación y tensión. Sin embargo, mi corazón seguía pesado. Hoy tenía que hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, algo que me liberaría por completo. Volví a la que una vez consideré mi casa, la de mis suegros, a recoger mis cosas y a enfrentarme a Javier por última vez. La vieja puerta de hierro oxidada, el muro cubierto de bugambillas moradas. Todo me parecía extraño, ajeno. En cuanto entré en el patio, mi suegra salió corriendo de la casa. Todavía llevaba un vestido de casa de color azul oscuro y su rostro estaba pálido por las noches en vela, por la angustia. Se interpuso en mi camino y con una mirada que intentaba traspasarme dijo, Carmen, escúchame. Por favor. Me detuve con calma y con un mínimo de cortesía, incliné ligeramente la cabeza. Sí, señora. Dígame. Jadeó. Su voz temblaba y suplicaba como nunca antes. Yo me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero esta casa te quería y tú también me querías a mí. No seas tan cruel, Carmen. No nos dejes. La miré. Ya no sentía rabia. No porque me diera pena, sino porque mi corazón ya se había enfriado, se había liberado del rencor. Lo que se rompe no se puede volver a pegar. El agua derramada no se puede recoger. Nunca una frase me había parecido tan cierta como en ese momento. Respondí en voz baja. Señora, no quiero culpar a nadie, pero si me quedo en silencio después de lo que usted le hizo a mi padre y a mí, me estaría fallando a mí misma, a mis principios. Rompió a llorar y me cogió la mano. Dame una oportunidad para compensarlo, Carmen. No quiero perderte. Eres como una hija. Le retiré la mano con suavidad. Yo no he perdido nada, señora, y usted tampoco. Simplemente ya no somos familia. Nuestro camino se ha separado. En ese momento, Javier salió del salón. Llevaba una camisa blanca arrugada y desaliñada, como si llevara varias noches sin dormir. Tenía los ojos inyectados en sangre y caminaba con paso vacilante, arrastrando los pies. Al verme dijo con voz temblorosa, Carmen, por favor, hablemos. Necesito que me escuches. Me quedé quieta. Era el momento que tenía que escuchar para poder cerrar este capítulo de mi vida. Javier se acercó y se detuvo a unos pasos de mí. Sus hombros estaban caídos como los de alguien que ha perdido toda su fuerza, toda su dignidad. Lo siento, de verdad, lo siento. Me dejé llevar. Tenía miedo de mi madre. Tenía miedo del señor Ortiz. Me presionaron. Esbocé una sonrisa.
Era la disculpa más cobarde que había oído en mi vida. Javier, tenías miedo de otras personas, pero nunca tuviste miedo de perderme a mí. Yo era tu mujer, la persona que estaba a tu lado, que te amaba. Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta. Pero cuando mi padre murió, tú estabas en un resort cogido de la mano de otra mujer. Cuando yo me derrumbaba de dolor, tú intentabas matar a mi padre para quedarte con su patrimonio. Eso es amor. Javier rompió a llorar. Era el sollozo ahogado de un hombre que lo ha perdido todo, que se ha dado cuenta de sus errores. Carmen, estaba ciego. De verdad, me equivoqué. Dame una oportunidad para compensarlo. Te lo ruego. Negué con la cabeza. No estaba enfadada ni resentida, simplemente ya no quedaba nada que proteger, nada que salvar. Javier, durante todo este matrimonio, no he sido una esposa de verdad ni un solo día. Siempre he vivido con miedo a ser juzgada, a ser ignorada, a contrariar a tu madre. Y tú nunca, ni una sola vez fuiste mi refugio, mi apoyo, mi protector. Abrí mi bolso y saqué los papeles que había preparado esa mañana. Son los papeles del divorcio. Yo ya he firmado. Solo tienes que firmar tú. Es el final. Javier retrocedió un paso. Su mirada era de pánico. No, no lo hagas. Puedo cambiar. Te prometo que te querré. Dejaré a mi madre. Yo. Cerré los ojos unos segundos y los volví a abrir. Mi voz era tan serena que hasta yo misma me sorprendí. Javier, se puede despertar a alguien que duerme, pero no a alguien que finge dormir. El amor que nos unía lo enterraste tú mismo con tus acciones. Mi suegra se desplomó en el suelo llorando. Carmen, te lo ruego. De verdad que me arrepiento. No nos dejes. Me agaché y la ayudé a levantarse. Mi voz era muy suave, pero cada palabra era clara, contundente. Señora, ¿se arrepiente porque me aprecia o porque tiene miedo de ir a la cárcel? Mi suegra se quedó helada, sin palabras. Me puse de pie y los miré a los dos, a las dos personas que una vez fueron mi familia. Ya no culpo a nadie, pero tengo que irme de aquí. He elegido vivir mi propia vida, libre de ustedes. Sin darles tiempo a decir nada más, entré en la habitación y recogí las pocas prendas que me quedaban. Mis suegros no me permitían traer cosas de fuera, así que apenas tenía pertenencias aquí, solo lo esencial. Cuando salí, Javier seguía en el patio, mirándome en silencio, con los ojos llenos de desesperación. Me detuve un instante, pero luego pasé a su lado como si pasara por delante de una puerta cerrada para siempre, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, oí como mi suegra se caía y como Javier me llamaba, pero todo se desvaneció detrás de mí como el eco de una pesadilla, de un mal recuerdo. Caminé por el largo sendero que llevaba a casa de mi padre, arrastrando mi maleta. Cada paso era más ligero, más libre, como si por fin me hubieran quitado la piedra que había oprimido mi vida durante años. Me dije a mí misma, Carmen, has tomado la decisión correcta. Había puesto punto y final a ese matrimonio infernal, pero aún me quedaba una última cosa por hacer, acabar de una vez por todas con sus crímenes, con su impunidad. Ese camino todavía me esperaba. Tras dejar oficialmente la casa de mis suegros, volví al lado de mi padre. La casa que él había construido en su juventud me pareció extrañamente cálida, un verdadero hogar. El suave aroma a té de flor de loto, el sonido de Pedro barriendo el patio, los pasos de Marco yendo y viniendo para cuidar a mi padre. Todo ello me hizo sentir que este era mi lugar, mi refugio, pero sabía perfectamente que no todo había terminado. Los culpables aún tenían que enfrentarse a la justicia, y mi padre se encargaría personalmente de dejarlo todo claro, de que pagaran por sus crímenes. Unos días después, la policía convocó un careo oficial. Fui con mi padre y con Marco. El cielo estaba encapotado, con nubes negras que se arremolinaban como si presagiaran una investigación larga y difícil. Cuando entramos en la sala, vi a Javier sentado junto a su abogado con el rostro pálido, demacrado. Mi suegra estaba demacrada, con el pelo revuelto, su arrogancia desvanecida. El padre Ignacio ya no llevaba sotana, sino un uniforme de preso, una imagen que me hizo pensar con amargura en el karma, en la justicia divina. Nadie me miró y nadie se atrevió a mirar a mi padre a los ojos. Mi padre se acercó a su silla y se sentó con la postura firme de quien lleva mucho tiempo preparándose para este momento, para la verdad. El inspector abrió un expediente y dijo con voz clara,
Comienza el careo entre el señor Mateo Vargas y los acusados. La sala quedó en un silencio sepulcral donde hasta el sonido de pasar las páginas se oía con nitidez. El inspector leyó: según la declaración del acusado Javier, yo solo seguí las órdenes de mi madre. Mi madre me dijo que si mi suegro acaparaba todo el poder, yo no tendría futuro. ¿Reconoce esta declaración? Javier agachó la cabeza y respondió en un susurro: sí. Mi padre lo miró. Su mirada era serena, pero penetrante. Javier, te quería como a un hijo. Si hubieras querido dejar la empresa, te habría dejado ir de buen grado. Pero tú y tu madre elegisteis el camino de matarme para robar lo que no era vuestro. Eso es imperdonable. Javier no se atrevió a levantar la vista, solo sollozaba en voz baja con las manos temblorosas sobre la mesa, su arrepentimiento tardío. El inspector se dirigió a mi suegra. Según las pruebas recabadas, usted contactó activamente con el señor Ortiz para planificar el accidente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mi suegra rompió a llorar, pero ya no tenía la arrogancia de antes, solo desesperación. Yo solo lo hice por mi hijo, el señor Vargas. Él siempre nos menospreció a mi hijo y a mí. Solo quería darle un lugar a mi hijo. No sabía que acabaría así. Mi padre respondió al instante. Su voz sonaba más triste que enfadada. Señora, nunca la menosprecié. Eso era solo una idea suya, un resentimiento. Simplemente no le di poder a quien no tenía la capacidad para ejercerlo. Esa era mi responsabilidad como presidente. Mi suegra se quedó de piedra. Una simple verdad que ella había distorsionado con su rencor durante años, con su envidia. El inspector continuó. Padre Ignacio, usted recibió dinero de doña Elvira y del señor Ortiz para crear unas cenizas falsas. ¿Lo admite? El padre Ignacio temblaba, entrelazando las manos. Lo admito. Fui débil. El inspector prosiguió. Y recibió un pago adicional por aconsejar a la familia que acelerara el funeral para eliminar cualquier rastro. ¿Es cierto? Hundió la cabeza. Sí, fui un necio. El dinero me cegó. Al oírlo me estremecí. La codicia era a veces más peligrosa que un cuchillo, más destructiva. Mi padre se sentó con la espalda recta. Su voz resonó con claridad. Espero que la ley juzgue a los culpables como es debido. No se debe tener clemencia porque yo fuera la víctima, ni tampoco se deben encubrir sus crímenes porque una vez fueran mi familia. La justicia debe ser ciega. Miré a mi padre y de repente rompí a llorar. Este era mi padre, un hombre que había vivido toda su vida con rectitud y bondad y que, a pesar de haber estado al borde de la muerte, no había perdido su dignidad, su integridad. Javier se levantó de un salto. Su voz estaba ahogada. Suegro, por favor, deme una oportunidad. Yo me equivoqué. No tengo cara para mirarle, pero por favor, al menos aligere la pena de mi madre. Me giré para mirarlo. En mis ojos ya no quedaba ni rastro de afecto, solo una tristeza agotada, una resignación. Javier, cuando me encerraron en ese almacén para matarme, ¿pensaste en mí? ¿Pensaste en tu esposa? Javier se quedó helado, se llevó las manos a la cabeza y se desplomó en su silla, derrotado. El inspector terminó de tomar notas y dio por concluido el careo. Este caso pasará a la fase de acusación por intento de asesinato, secuestro, usurpación de bienes y conspiración para encubrir un delito. Las pruebas son contundentes. Sus palabras sonaron como el toque de campana que confirmaba la caída total de quienes se habían puesto del lado del mal. Mi padre se levantó, se giró hacia mí y me dijo: Carmen, a partir de ahora todo se resolverá según la ley. Ya no tienes que preocuparte. Le cogí la mano. Papá, yo solo quiero que estés en paz. Vivamos tranquilamente, solo nosotros dos, sin más dramas. Mi padre sonrió con dulzura. Sí, hija, hemos pasado la tormenta. Ahora viene la calma. Al salir de la sala me giré por última vez. Javier tenía la cabeza gacha, mi suegra sollozaba y el padre Ignacio estaba sentado, aturdido, como si hubiera perdido el alma. Todo era el precio que tenían que pagar por sus acciones. Fuera, el cielo empezaba a despejarse y un rayo de sol iluminó el pasillo como si abriera un nuevo camino en mi vida. Un viejo capítulo se había cerrado y una nueva vida me esperaba.
El caso de mi padre se resolvió con rapidez y en poco más de un mes el tribunal dictó la sentencia de primera instancia. El autor intelectual, el señor Ortiz, recibió la pena máxima por sus crímenes. El padre Ignacio fue declarado culpable de estafa, falsificación de documentos y encubrimiento de un delito, y despojado de su cargo. Mi suegra y Javier fueron condenados a penas de prisión por conspiración para el intento de asesinato y secuestro, y por usurpación de bienes. Cuando escuché la sentencia en el tribunal, no sentí alegría ni satisfacción, ni un deseo de venganza. Solo sentí que la pesada piedra que oprimía mi pecho por fin había sido retirada, que la justicia había prevalecido. Algunas heridas nunca cicatrizan por completo, pero al menos la justicia se había puesto del lado de los inocentes. Mi padre, que estuvo sentado a mi lado durante todo el juicio, mantuvo una expresión muy serena, de paz. Al salir por el pasillo del juzgado, me cogió la mano con calidez, como cuando yo era niña. Carmen, ya no guardo rencor a nadie. A pesar de todo lo que he pasado, todavía te tengo a mi lado, y eso es suficiente para mí. Eso es mi mayor tesoro. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí que mi corazón se aligeraba, que el peso del mundo se desvanecía. Un capítulo de mi vida lleno de oscuridad se había cerrado, y yo estaba en el umbral de un futuro diferente, lleno de luz. Después de aquello, la empresa de mi padre recuperó la estabilidad. Mi padre se retiró de la primera línea de gestión, dejando la dirección en manos de la junta directiva y asumiendo solo un papel de asesor, de guía. Con las acciones que me había cedido, yo tenía poder de decisión, una gran responsabilidad. Pero mi padre fue claro. No tienes que hacerlo todo tú, hija. Simplemente vive tu vida de la manera que quieras, con alegría y en paz. Eso es lo más importante. Estuve de acuerdo. Después de todo lo que había pasado, había aprendido que, por muy duro que sea este mundo, si mantienes un corazón limpio, si sabes amar a los demás y a ti misma, nadie puede apagar tu luz interior, tu esencia. Una tarde soleada, por primera vez después de tantos incidentes, preparé la cena para mi padre. La cocina se llenó del aroma de un guiso de lentejas casero, pescado al horno y verduras recién cogidas de la huerta del patio trasero, un aroma a hogar. Mi padre comía despacio, saboreando cada bocado, mirándome de vez en cuando con una sonrisa tierna, llena de amor. Puede que no te quisieran como nuera, Carmen, pero como hija mía, yo te daré todo el amor que te faltó, todo el cariño que te mereces. Me reí, pero se me escaparon las lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud, de una felicidad profunda. Esa noche, de pie en el porche, miré al cielo estrellado y pensé en todo lo que había pasado. El matrimonio lleno de heridas, la lucha contra los malvados y el viaje para reencontrarme a mí misma, para descubrir mi propia fuerza. Y ahora estaba donde debería haber estado desde el principio, siendo una mujer que conoce su propio valor, que sabe dónde están sus límites y qué es lo que realmente importa en la vida. Mañana volvería a empezar. Quizás abriría una pequeña tienda o aprendería algo que siempre me había gustado, pero nunca me había atrevido a intentar. No quería una vida grandiosa, llena de lujos, solo quería una vida verdaderamente en paz, auténtica. Fuera, el viento soplaba entre los árboles, produciendo un susurro que sonaba como una bendición del cielo, un nuevo comienzo. Cerré los ojos y, sin dirigirme a nadie en particular, quizás a mí misma, susurré: Carmen, a partir de ahora, sé feliz de verdad. Te lo mereces. El capítulo de una era se había cerrado y el de una nueva vida acababa de comenzar, llena de promesas y de la paz que tanto anhelaba. Qué final tan poderoso para una historia de resiliencia, traición y, finalmente, redención. La vida de Carmen nos enseña que la verdad siempre sale a la luz y que la fortaleza interior es nuestra mejor arma. ¿Qué te pareció este increíble viaje? ¿Te inspiró la determinación de Carmen o la sabiduría de su padre? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos qué fue lo que más te impactó de esta confesión y qué lecciones te llevas. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, dale un gran me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares para que también se inspiren. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te harán sentir y pensar. Hasta la próxima confesión.